Es un gusto seguir transmitiendo esta experiencia sobre este tema de finanzas híbridas que está creciendo en interés, está creciendo en aplicación. De hecho, hemos tenido ya algunas presentaciones en foros que consideran que este puede ser un tema crítico, inclusive para nuevos conceptos que ahorita vamos a mencionar, entre los que incluyo precisamente el tema de la regeneración, que ya la he adelantado un poco, pero voy a insistir hoy. Simplemente, como siempre, la idea es ya para que, como dicen, quede claro, ¿verdad? Y quede ya impreso con fuego, que pues el concepto de finanzas híbridas no es otra cosa más que la idea de financiar y lograr un tipo de financiamiento con mezclas óptimas, y óptimas en el sentido que hemos visto y que vamos y que hemos estado revisando, es decir, óptimas en el sentido de lograr los objetivos de detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. Y de hecho ahora más allá con algunos conceptos que estamos añadiendo, como es el concepto de regeneración. Esto ya lo hemos platicado, simplemente pues lo repetimos porque son importantes, porque son las macrotendencias, es lo que está sucediendo, es lo que se está dando, ¿verdad? Ya los proyectos de inversión no tienen suficiente fuerza, suficiente aceptación, si solamente se perfilan y se manejan desde el punto de vista de la ganancia privada. Ahora, necesariamente, ya tienen que tener componentes de sustentabilidad, porque así está la tendencia, así los fondeadores así lo están ya aceptando porque el mundo está cambiando. También la otra idea de que la gran oferta de, digamos, instrumentos financieros, pues está ahí, y el tema es cómo los mezclamos, ¿verdad? Para que tengamos ya sea subsidios, transferencias, crédito, fondos de inversión, y probablemente ahora los bitcoins son el fintech. En fin, hay una serie de ampliaciones de lo que llamaríamos la oferta financiera, que pues hay que aprovecharlas, hay que mezclarlas, hay que traerlas a este objetivo en particular. Y la otra idea importante es que, bueno, aunque el sector privado también, esta es una macrotendencia muy clara, lleva el liderazgo en cuanto a lo que es la vanguardia, bueno, finanzas públicas, finanzas híbridas surge precisamente de lo que llamaríamos algunos esquemas de financiamiento público internacional y nacional que están interesados que esto suceda. Entonces, hay que fusionar financiamiento público y privado. Son los tres elementos centrales que yo les pediría pues que tomen ustedes en consideración de por qué las finanzas híbridas. Y aquí les mencionamos la importancia, porque estamos agregando, además de todo ya conocen ustedes que hay todo un movimiento del ESG, el ambiental, social y gobernanza, también el concepto de proceso de regeneración que estamos integrando, porque es otra vez una macrotendencia, una megatendencia que comienza a darse a nivel mundial, y que ahora, pues, como todo, está permeando para todas las sociedades, incluyendo la nuestra. ¿Y por qué la regeneración? Porque decíamos nosotros que el tema es sustentabilidad, y efectivamente la sustentabilidad es básica, pero en general normalmente se considera como un tema de mitigación del daño, es decir, simplemente, bueno, se hizo un daño y hay que mitigarlo, y la sustentabilidad es que el impacto social pues tenga algún contenido, tenga alguna fuerza. Pero la regeneración habla de algo que va un poco más allá, y va diciendo que no solamente vamos a mitigar el daño, sino que vamos a regenerar, vamos a crear condiciones y proyectos de inversión que permitan que lo que dañamos, lo que perdimos, lo recuperemos, ¿verdad? El concepto de regeneración, como ustedes saben, es un concepto que se aplica en muchos campos. Algunos lo aplican en el campo, por ejemplo, de
de tejidos vivos, entonces es reconstruir tejidos. Otros lo aplican en un sentido, como sucede en los movimientos generacionistas, que dicen que, bueno, perdimos algo. Por ejemplo, en España, cuando perdieron el imperio, ¿verdad? Cuando perdieron todo lo que era la parte de, bueno, comenzando desde que perdieron todo lo que era Nápoles, el sur de Italia, Sicilia, luego perdieron Cuba, las Filipinas, Puerto Rico, etcétera, y crearon un concepto de regeneración, o sea, ok, estamos con problemas, vamos a reconstruir. Aquí en este contexto de regeneración lo estamos entendiendo como una profundización de la sustentabilidad, un pasito más allá, que bueno, desde luego tiene condiciones. Y nuestra conexión es ver, y pensamos que las finanzas híbridas, precisamente porque son instrumentos nuevos también, podemos atacar problemas nuevos, ¿verdad? Uno dice, bueno, voy a utilizar instrumentos antiguos para problemas nuevos. Bueno, a lo mejor no funciona, pero ¿qué tal si renovamos los instrumentos y ahora sí los podemos aplicar a nuevas situaciones como las que estamos viviendo? Aquí les quiero mencionar un poquito, ya lo habíamos platicado en las sesiones anteriores, pero se los pongo de una forma, digamos, más visual. Y lo que entendíamos, el concepto de sustentabilidad era atender los temas del planeta, los temas de las personas y los temas de provecho económico. Eran las famosas 3Ps que surgen de, digamos, un investigador inglés y que le llamó People, Planet y Profit. Lo han tomado otros países como Land, etcétera. Aquí le llaman a veces la triple hélice, pero esencialmente lo que dice es que hay que atender el planeta. Bueno, esta es una versión, una traducción libre que hizo un servidor del planeta, ¿verdad? Pues el planeta, people, personas, y el profit, eso costó un poco más de trabajo para que se conservara la P, pero lo manejamos como provecho económico. Pero ahora la propuesta de regeneración es que esto es insuficiente porque ahí, si ustedes se dan cuenta, y un poco aplicando teoría de conjuntos, vean ustedes que estas son las intersecciones y en un momento dado puede ser que solamente estemos considerando, bueno, logramos apoyo, impacto social y logramos ganancia, pero bueno, se quedó fuera la parte ambiental. Bueno, nos falta eso. O alguien dice, no, 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 fíjate que mi proyecto atiende perfectamente el tema ambiental y el tema de apoyo social, pero pues la rentabilidad no es muy atractiva porque, bueno, estamos sacrificándola en aras de tratar todo esto. Bueno, tampoco suena bien, pero no suena lo mejor, lo óptimo. Entonces siempre nos podemos estar moviendo en esto, sí, sí atendiendo de alguna forma pedacitos de cada uno. Y el nuevo concepto de regeneración es más amplio. El mismo diseñador de las 3Ps dijo, bueno, déjenme replantearlo. Más bien lo que queremos decir es que vivimos en un planeta, las personas, y buscamos la prosperidad. Y esa prosperidad es un poco el equivalente a provecho económico y que se permea, se amplía, se proyecta hacia las personas de ese planeta. Pero vean que ya no estamos hablando de, digamos, conjuntos que pueden estar inclusive disjuntos, sino conjuntos que ya se integran y que todos forman un todo. Muy bien. Aquí hago una pequeña cita. Ayer di una plática, me hicieron favor de invitarme, y entre unos aspectos que mencionaba es una cita en un Congreso Internacional de Bioeconomía que hizo el doctor José Jesús Brambila del Colegio de Postgraduados. Y él dice, primero la gente, el planeta y después las ganancias. Actualmente estamos envueltos en un cambio de civilización donde la bioeconomía y la economía circular son partes intrínsecas. Este es un tema fundamentalmente para aspectos de bioeconomía, pero se puede aplicar en general. Hoy en día tiene que ser inaceptable el generar ganancia privada cuando hay costo social. Si hay ganancia privada es porque hay ganancia social.
Entonces, es lo que yo les comentaba, ya comienza a permear en los foros y más que en los foros en la práctica, porque es donde realmente importa estas ideas. ¿Y cuál es el problema? Y aquí se expresa a través de un concepto que se llama redes de valor. No voy a profundizar sobre esto, pero esencialmente lo voy a mostrar después como un ejemplo de cómo las finanzas híbridas entran en la idea de que los sectores productivos no funcionan separados, los sectores productivos funcionan interconectados, ¿verdad? Es decir, piensen ustedes en cualquier actividad productiva y bueno, tiene la generación de la materia prima, tiene el procesamiento de la materia prima para que se convierta en productos manufacturados que se van al mercado. Estos tres elementos, digamos así, genéricos de lo que es la producción de materia prima, su aprovechamiento y su venta, constituyen una forma genérica de llamarle redes de valor que tiene características muy especiales que, bueno, no vamos a profundizar, pero que cuando vean ahorita los temas de arquitectura financiera van a quedar muy explícitos. Y déjame mostrarles a ustedes un ejemplo de cómo en este caso, y otra vez pues por mi formación, pero ustedes pueden construir esto para cualquier sector, lo que le llaman, cualquier se llama el árbol de problemas. Por ejemplo, en el sector agropecuario, el problema está en que se manejan seres vivos y eso quiere decir que hay mayor aleatoriedad y hay mayor volatilidad. Los precios se mueven mucho y eso pues crea un problema de riesgo. También la gente, ustedes vayan al sector rural y van a encontrar que quien está en el campo, pues es un envejecimiento de productores, no hay cultura corporativa y además precisamente hay un problema de falta de conocimiento sectorial. Esto tiene un impacto sobre todo desde el punto de vista financiero, porque se convierte en una alta percepción del riesgo y hay una falta de información del sector financiero sobre este sector. Le llaman información asimétrica. Piensan que es mayor el riesgo del que realmente es. ¿Por qué? Porque no lo conocen a fondo. Entonces, el sector financiero, ¿se acuerdan? La banca comercial e inclusive un poco la banca de desarrollo, reaccionan un poquito con miedo de entrarle en serio con todos sus instrumentos. Y además, hay un problema de falta de innovación financiera. Ya saben, el problema del autorracionamiento. La gente no pide crédito porque piensa que no le van a dar. Simplemente eso se convierte en un problema de financiamiento de largo plazo que al final nos lleva a un bajo nivel de capitalización del sector, que no solamente es válido en el caso de la agricultura, de la agroindustria, sino en muchos sectores. ¿Y cuál es el problema del bajo nivel de capitalización? Hombre, pues que no hay activos productivos, que hay ausencia de nuevas empresas, que hay poca atractividad y productividad del sector, y lo más importante, que esto que le llamamos redes de valor, esa integración de la parte primaria, la parte de transformación y la parte final, el sector primario, secundario y terciario, pues está desarticulado, está desintegrado y eso se refleja baja competitividad, falta de atención a mercados especializados y falta de empleos en el sector, que es lo más importante, ¿verdad? El empleo, un empleo digno es lo que todos buscamos. Vean ustedes entonces, este es un ejemplo de un árbol de problemas para un sector en particular, una red de valor, vamos a llamarla así, que tiene que ver con la transformación de productos del sector primario y llevarlos hasta el consumidor. Pero ustedes dentro de sus sectores pueden hacer su propio árbol de problemas dentro de sus organizaciones y desde luego esto nos lleva también a lo que llamaríamos el árbol de objetivos. O sea, bueno, ya me dijiste el problema, ahora, ¿cuáles son los medios? Ya me dijiste que había un problema de instrumentos financieros inadecuados. Bueno, pues creamos instrumentos financieros adecuados. Ya me dijiste que hay un problema de percepción de riesgo. Ya me dijiste que hay un problema de información. Entonces, lo que tienes que hacer es establecer medios
para que puedas tú promover nuevas formas de financiamiento. De hecho, en la idea de finanzas híbridas tiene también ese planteamiento, y porque esto va a generar una atracción más a inversiones privadas y sobre todo en inversión de largo plazo, que es la que importa. El capital de trabajo, bueno, es lo que hace viva las empresas, pero no crea tecnología, no crea innovación, no mantiene los mercados. Es la capitalización lo más importante, ¿verdad? Entonces llegamos a un alto nivel de capitalización y lo que tenemos es lo mismo que habíamos dicho, pero ahora en sentido positivo, hasta llegar a generación de empleos. Ven ustedes en esta teoría de cambio, por llamarla así, en este marco lógico, en esta parte de árbol de problemas, árbol de objetivos. Y desde luego, pues lo que sigue, ya saben, es identificar, hay que identificar cuáles serían los fines, tanto los que son de largo plazo, de corto plazo, las actividades, la gestión, el desempeño, las metas. Todo esto nos marca un marco lógico, nos establece un marco lógico, nos hace un emplazamiento de nuestro problema al respecto. Ahora, el contenido del curso, pues ya lo hemos platicado. Desde luego esto, pues nosotros esperamos darles un reconocimiento por su participación, ¿verdad? Pues algo que simplemente, pues una forma de agradecerles a través de un pequeño certificado, diploma de haber participado en el curso, que es un curso de largo plazo, y estamos ahorita en arquitectura financiera de finanzas híbridas 2. Muy bien. Vamos a arquitectura financiera. La primera parte, pues la vimos la ocasión anterior y que fue precisamente ver en detalle. Ustedes recuerdan el tema de la optimización. Ojalá y hayan tenido ustedes la oportunidad de hacer los ejercicios y más que todo de internalizarlos, replicarlos y darles a ustedes sus propios elementos de simulación. Esto desde luego pues lo estamos pensando que podríamos armar unas sesiones, además de esto, no necesariamente relacionadas, pero sobre optimización para no optimizadores, para no matemáticos. O sea, una visión absolutamente práctica, pragmática, de cómo utilizar toda esta riqueza estadística y matemática, pero llevarla a las empresas, al mundo concreto, ¿verdad? Y que sea fácilmente manejable, porque ya tenemos los instrumentos. Esto antes no era posible. Había que manejar ecuaciones simultáneas, había que manejar los lagrangianos. Ya no, ¿verdad? Ahora con Excel podemos hacer todo prácticamente y no tenemos ni siquiera que preocuparnos de cuál es la teoría o la matemática atrás, pero sí tenemos que preocuparnos de saber cómo utilizarlo. Vamos a tocar el tema entonces ahora de la arquitectura financiera. La mayoría de los ejemplos que les estoy presentando están dentro del sector, pues donde hemos tenido mayor experiencia, pero los conceptos ustedes los pueden ampliar a sectores industriales o sectores de venta. De hecho, en cierta forma están incluidos porque nos vamos a mover ahora sí desde la semilla hasta el consumidor, ¿verdad? Digamos, desde esta idea yo la recuerdo mucho porque cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, era una fábrica de envases para piña enlatada en Loma Bonita. Y recuerdo que cuando yo veía las características de las líneas de producción de la piña para hacer el estudio y ver el proyecto, se iba a establecer ahí por el Banco Rural en aquel entonces, las líneas estaban hechas para ciertas medidas y marcaba que debían ser ciertos cortes, ciertos tamaños de las rodajas de la piña para después envasarlos. Y esas rodajas dependían, a final de cuentas, pues de la piña propiamente, pero la producción de piña dependía de la forma como ustedes la producían en campo. Entonces, veían ustedes que
si la piña, el envase que se iba a vender al consumidor requería ciertas características, porque así le quería el consumidor, eso se tenía que reflejar hacia atrás y llegaba hasta el campo. Por eso decía que es de la semilla al consumidor o del consumidor a la semilla, ¿verdad? Y esto es cierto, los gustos están cambiando, los mercados están cambiando, y entonces ahí siempre la idea es no verlo hacia adelante, sino verlo hacia atrás. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué es lo que está deseando? Y entonces regresarse, porque contrariamente a lo que estudia uno en economía, la oferta no crea su propia demanda. Ese es el problema, ¿verdad? Más bien la oferta se ajusta o debe ajustarse a la demanda. Muy bien, en arquitectura financiera vamos a dar algunos ejemplos. Les vamos a poner 5 modelos reales. Obviamente, pues no tienen los nombres ni mucho menos porque pues son temas de aspecto confidencial, pero sí representan prototipos de modelos de arquitectura financiera que ustedes pueden aplicar, repito, en diferentes circunstancias para diferentes sectores. La primera son productores de queso con gestión ambiental. Ven ahí que la idea, todos estos son arquitecturas financieras bajo el criterio que habíamos mencionado de la entrada, están permeadas, están impregnadas por el concepto otra vez de impacto social, impacto ambiental y ahora regeneración. Y desde luego la parte privada. Y esto se los menciono porque, repito, son modelos que estamos planteando. Bueno, y de entrada, ¿qué queremos decir por arquitectura financiera? Arquitectura financiera, como yo les comentaba, se puede interpretar de muchas formas. Si ustedes ven la literatura, mucho se habla de arquitectura financiera en el sentido de cuáles son las entidades financieras que componen un sistema. ¿Cuál es la arquitectura financiera del sistema financiero mexicano? Pues ya se las mostré en algún momento. ¿Cuál es el del sistema internacional? También platicamos sobre ella, pero aquí más bien lo estamos viendo. ¿Cuál es la arquitectura para el fondeo? ¿Cómo nos organizamos para el fondeo del proyecto? Y más importante, ¿qué recibe cada quien y qué entrega cada quien? ¿Cuáles son las partes y las contrapartes? Yo te doy esto, tú me das esto, yo aporto esto, tú aportas esto. Entonces, en este sentido, pues lo que les pedimos es que lo vean más que todo como una forma de visualizar, es como un infograma que trata de visualizar qué ofrezco yo en como parte de un proyecto de inversión y qué recibo. Y entonces todos los que están participando, los stakeholders, los que tienen algo que ver con el proyecto, cómo están participando en el mismo. Esta es la idea que tenemos. Y aquí me permito presentarles una visualización que me encanta porque no solamente platica sobre el concepto de red de valor, vean que es un concepto, en este caso, obviamente se refiere a una red de valor del sector agroindustrial, pero vean ustedes cómo tiene algunos elementos muy interesantes. La primera, pues, plantea productores, proveedores, la logística. Como hemos platicado, la logística en teoría económica se define como la adición de utilidad, de espacio, de tiempo y de forma a los productos, porque los productos no se producen ni en el lugar, ni en el momento, ni en la forma que los consumidores los requieren. Hay que integrarles una utilidad. Por ejemplo, la utilidad de espacio se da a través de transporte, la utilidad de tiempo se da a través del almacenamiento, la utilidad de forma se da a través del procesamiento. Muy bien, toda esta parte pues aquí está reflejada y entonces llega. Y entonces lo que tenemos arriba pues son el mercado, los consumidores, el tema de comercialización. Y vean ustedes cómo a través de este proceso hay información, conocimiento, acción. Aquí está la materia prima, se transforma, se presenta y están los bienes de servicio. Pero el pivote, el hub, como dicen
en el mundo de los aeropuertos, ¿verdad? El hub está aquí, está en la agroindustria, porque la industria es la que está conectada con el mercado. Vean ustedes, vayan simplemente a Walmart y van a ver ustedes que, bueno, ahí están todos los productos, ¿verdad?, que vienen de la agroindustria y hay un contacto directo del mercado con la agroindustria. Nielsen hace estudios y le dice le dice a Walmart, mira, lo que se está vendiendo es esto, es lo más importante. Walmart se voltea a la agroindustria y dice, oye, ya no me mandes estas latas porque no se venden, las tengo ahí, simplemente no salen, me están ocupando los aparadores. Entonces hay un proceso y ese proceso llega a la agroindustria y la agroindustria a su vez lo transmite a los productores. Si los productores no reaccionan a esas señales de mercado, pues se quedan fuera. Si reaccionan a esas reacciones de mercado, pues se convierten en proveedores. Y nuevamente piensen ustedes en la parte de artesanías, piensen ustedes inclusive en la industria automovilística, en la industria, la que quieran ustedes pensar, siempre se repite este modelo. En los que realmente están siendo los portavoces de los cambios en el mercado son los que están más ligados al mercado propiamente, que son la industria manufacturera, la industria de bienes de capital, que están ahí pegados y que entonces se voltean a los proveedores. Por ejemplo, Volkswagen en Puebla tiene su parque, ¿verdad? Y ese parque industrial ellos venden y tienen alrededor de ellos todos los proveedores que le dan las autopartes. Y si lo que estoy produciendo como autoparte no corresponde a lo que el carro requiere ahora porque el mercado lo está pidiendo, bueno, pues estoy fuera del mercado. Este es un poco el concepto general que va a estar presente en muchos de los temas que estamos diciendo ahorita. Vamos a comenzar con este tema de arquitectura financiera para producción de queso con gestión ambiental. Esto es un tema fundamentalmente, es muy, muy importante en la frailesca. Y vean ustedes que ahí donde hay una gran producción de queso ambiental, de queso artesanal que les llega a ustedes, van al mercado, lo compran, etcétera, y que ahora pues está tomando también mucha importancia por el tema de los cambios en la situación del precio de la leche. Entonces, vamos a ver cuál sería una arquitectura financiera con fondo óptimo para que serías sin gestión ambiental. Es decir, ¿qué pasa en este caso? Significa que los ganaderos le envían la leche a los queseros, ¿verdad? Entonces va el camión, va con los ganaderos, trae la leche, pero el problema de esto es que en general el diagnóstico de todas estas queserías artesanales es un queso con calidad artesanal sin prácticas sustentables, porque la calidad de la leche no es la mejor, tiene una serie de problemas sanitarios y también desde el punto de vista de la quesería hay una serie de subproductos, sueros, etcétera, que están contaminando. Pero bueno, así funcionan, así caminan, así es. Inclusive mucho de la leche ni siquiera es leche propiamente, es leche en polvo. Pero así es, así está la producción artesanal. Y entonces esto le llega al comercializador, el comercializador va al mercado, lo vende, le paga a la quesería y la quesería pues le paga a los proveedores de leche. Y para este modelo pues se requieren recursos de todas formas, independientemente que sea de calidad o no, y hay necesidades financieras de capital de trabajo y de inversión. Y ahí es donde entonces con la metodología que hemos desarrollado y la que vamos a profundizar en las últimas dos sesiones, se determinan cuánto entra de recursos propios, cuántos recursos de crédito a corto plazo, cuánto crédito a largo plazo, cuántos fondos de inversión, cuánto de subsidios y cuánto de otras formas de financiamiento que están apareciendo en el mercado que están siendo muy novedosas. Muy bien, esto sería entonces el fondeo se le da a la quesería para que siga
procesando en forma artesanal, que es una belleza desde el punto de vista de que representa formas tradicionales, naturales de producir queso, pero el tema central es que, por un lado, por el lado del abastecimiento de la materia prima, no tiene la calidad necesaria, tiene un problema serio de contaminación, y por el lado del procesamiento mismo también hay un problema de contaminación por razones técnicas de cómo se desarrolla el proceso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando, aquí tienen ustedes un ejemplo, ahí lo tienen ustedes, de una organización ganadera, no se llama La Bonita, le inventamos el nombre, pero es una organización ganadera de 30 productores, 30 productores de leche, bueno, ganaderos en el sentido, son pequeños productores, ¿verdad? No son grandes establos, ni mucho menos, pero ellos toman su leche, llega el camioncito ahí en botes, se lo lleva a la quesería de Lácteos La Bonita, ellos la procesan con calidad artesanal, sin prácticas sustentables, se comercializa, y entonces ahí ven ustedes los datos. Se requiere los 700, estos son, vean los requerimientos, los lácteos requieren 1.219.000, capital de trabajo, total, etcétera, y en nuestra determinación de fondo óptimo encontramos que ellos, lo ideal es que participaran 60% de recursos propios y tuvieran esta participación de los diferentes fuentes de fondeo, ¿verdad? ¿Cuánto están recibiendo los ganaderos? Bueno, ellos están aportando 162.000, perdón, ahí le falta un dato, y están recibiendo 734.623 pesos. Esto es la arquitectura financiera. Yo te doy leche, tú la procesas, la manda al comercializador, pues la coloca en el mercado, le paga a Lácteos y a su vez le regresa parte de sus ingresos, van para los ganaderos propiamente dichos. Muy bien, esto es sin gestión ambiental, pero ahora vamos a verlo con gestión ambiental. Bueno, cuando lo hacemos con gestión ambiental, regresamos otra vez a los ganaderos, ¿verdad? Y aquí creamos una figura nueva, porque es una figura que va a cerrar esta brecha, o que va a dar las condiciones para que efectivamente la producción se haga con gestión ambiental, no solamente de la leche, sino de los queseros, y entonces mejore la calidad de la producción de leche. Esta empresa articuladora, que puede ser una SOFOM, puede ser un conjunto de técnicos que se juntan y dicen, oye, nosotros vamos a actuar como intermediarios, vamos a lubricar todo el proceso, y entonces esta empresa articuladora establece una relación comercial sólida, dando asesoría y transferencia de tecnología. O sea, le va a decir a los ganaderos, mira, estás produciendo leche, pero podrías ganar más. Claro, no es nomás de la noche a la mañana. Ahí te va el concepto, ahí te estoy asesorando tecnológicamente, y con este apoyo de la empresa articuladora, entonces los ganaderos pueden comenzar a producir leche de calidad con prácticas sustentables. Si esto sucede, entonces requiere un fondeo. Ya el fondeo sería la empresa articuladora, ¿verdad? Y la empresa articuladora entonces toma la leche de calidad y se la lleva a la quesería. La quesería ya tiene leche de calidad con prácticas sustentables, pero al mismo tiempo tiene que llevar a cabo sus propias prácticas sustentables, y que permite generar un queso con calidad, con prácticas sustentables y presencia en aquel, y no verse expuesto pues a situaciones de cuestionamiento, ¿verdad? Por las entidades reguladoras. Entonces el comercializador tiene un buen queso, tiene presencia en aquel,
y entonces le paga la quesería genera ingresos a la empresa y entonces los ganaderos que están recibiendo los recursos pagan la asesoría y servicios prestados. Y entonces tendríamos también, pues, aquí la parte de arquitectura financiera, ¿verdad? Crédito a largo plazo, fondo de inversión, subsidios. Evidentemente, esto necesita capitalización, necesita más capital de trabajo, requiere innovación, requiere tecnología, pero al final del día lo que tienen es un mejoramiento de, primero, los ganaderos, en el sentido de que generan una leche de más calidad, en el sentido de que tienen mayores ingresos. La quesería también mejora sus sistemas de producción, tiene una mejor presencia del mercado, no está sujeta a cuestionamientos y entonces también genera mayores ingresos. Y un ejemplo de esto es una especie que le denominamos un clúster. Y es un clúster de lácteos porque lo que hace la empresa, Lácteos La Bonita, se sirve de esta empresa articuladora, la que integra el clúster como tal, y entonces hace todas esas actividades que tenemos aquí desarrolladas. Desde luego, si ven ustedes, sube la inversión original era de 1 millón, la inversión nueva es de 9 millones, también sube capital de trabajo y obviamente suben los requerimientos de inversión, pero también cambian las condiciones de fondeo óptimo porque los financiadores están viendo que hay un tema de que baja el riesgo, mejora la rentabilidad, están más dispuestos a participar. Vamos a verlo más en detalle en la próxima sesión, pero ya habíamos hecho un poco de repaso de que aquí estamos considerando impacto social, impacto ambiental, y estamos considerando también las condiciones de facilidad para acceso al crédito, de los riesgos que implica no poder cumplir las condiciones del financiamiento, ya sea crédito, inversión, etcétera. Entonces, da mejores condiciones para que el inversionista reduzca su participación propia, mejore su rentabilidad y además establece un sistema más dinámico. ¿Y cuál es aquí la esencia del asunto? La esencia del asunto es que ya tenemos una relación comercial sólida, tenemos transferencia de tecnología, tenemos asesoría, tenemos innovación y lo más importante, tenemos ahora sí prácticas sustentables que en este caso significan impacto ambiental y significan impacto social y además mejor rentabilidad. Vean ustedes pues que se cumplen las condiciones que habíamos mencionado y se da pues lo que siempre se ha buscado, relaciones ganar-ganar en toda la cadena, ¿verdad? Es un óptimo de Pareto, todos ganan, no es una situación en que, no, pues es que unos ganan pero otros pierden. En filosofía le llaman el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia no es otra cosa más que es un tratamiento genérico de todo el sistema en el que pensamos que todos son iguales y por lo tanto el tratamiento es igual y los lleva precisamente a desconocer las particularidades internas que tiene el sistema. Este es un sistema con particularidades. Estamos reconociendo, los lácteos están reconociendo que necesitan esta empresa articuladora porque ellos no lo pueden hacer. Su chamba es el queso, es hacer buen queso artesanal. Pero entonces tenemos este intermediario que permite con técnicos profesionistas darle a los ganaderos esta posibilidad. Bueno, este es un ejemplo. Aquí pusimos otro de unos que llamamos lácteos regeneración, se llaman de otra forma, lácteos regeneración, pero aquí ya es más grande la operación, son 40 productores, suben los ingresos a los ganaderos, ahí lo tienen sin gestión ambiental, vean ustedes los requerimientos de capital, ¿verdad? Ahí está toda la arquitectura financiera
y cuando lo llevamos ya a un tema de regeneración con, digamos, de algo que está fallando, lo estamos regenerando, que es la forma como se está produciendo la leche, la forma como se está transportando y la forma como se está recibiendo en la quesería y la forma como se está procesando y la forma como se está vendiendo, pues tenemos una condición diferente. Y vean ustedes, aquí se ve que pues sube la inversión, sube el capital de trabajo, pero ya tenemos aquí dentro de esta empresa articuladora, que puede ser un despacho, puede ser una consultora, puede ser una SOFON, puede ser una SOFOL, puede ser la figura que esté siendo el intermediario. Muy bien. Entonces, esta sería una primera arquitectura que les planteamos a ustedes. ¿Qué es lo que dice centralmente esta arquitectura financiera o a dónde se aplica? Pues se aplica fundamentalmente este tipo de procesos donde tienen ustedes una situación de operación sin una explicitación de los eh, daños ambientales o de los daños sociales que se puedan estar dando y que se quiera no solamente hacerla sustentable, sino ir más allá, recuperar precisamente tanto la parte de los recursos naturales. Es un tema de bosques, es un tema inclusive, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en tratamiento de basura, ¿verdad? Que es una industria muy grande en México, cómo pueden hacerse escrituras financieras pues muy apropiadas, ¿verdad? Para un adecuado manejo. En fin, este es un ejemplo de cómo se puede hacer una escritura financiera. Aquí les presentamos otro ejemplo. Esto le llamamos escritura financiera para organizaciones, para producción y acopio con un fondo de inversión. Esto supone que existe ya una forma de organización, una forma de asociación. Vean ustedes que en el caso anterior, la empresa integradora lo que hace, trabaja con cada uno de los productores en particular. No tienen que estar organizados como productores, sino que lo que hace la empresa integradora, lo que hace los integra, se voltea hacia la quesería, y entonces la quesería ya no tiene que trabajar con cada uno de los productores, sino que tiene un solo interlocutor. Aquí estamos pensando más bien en que ya existe una organización, ya está formada la asociación y que entonces no necesita un intermediario, un interlocutor, lo que necesita es un instrumento con el cual mejorar precisamente su posicionamiento y además generar lo que decíamos, un esquema de finanzas con mayor sustentabilidad. Muy bien. Aquí en el caso particular les ponemos el ejemplo de una asociación de productores de hortalizas. Ustedes saben que en México pues hay muchas zonas de producción de hortalizas. Es un negocio muy importante. De hecho, es uno de los pocos negocios en México, de los sectores que está creciendo, porque además, como también lo saben, está pues respondiendo a esta nueva forma de los mercados buscando productos basados en plantas, ¿verdad? Y entonces, pues todo lo que tenga que ver con hortalizas, pues es un tema importante. Ahora, las hortalizas, la mayoría se producen, digamos, con pequeños productores, pequeñitos, ¿verdad? Producen en campo a cielo abierto, pero ellos quisieran manejar de alguna forma o mejorar su posicionamiento, ¿verdad? Y entonces pueden establecer algún esquema de acopio, ¿verdad? Cómo acopiar sus hortalizas y al acopiar las hortalizas les pueden dar un tratamiento, digamos, específico que les dé presentación y que además puedan ir directamente hacia el mercado, hacia la central de abasto y tengan un mejor posicionamiento. Este es un proyecto que se manejaba con 31 millones de pesos y a través de un FICAP, Fideicomiso Maestro, que ya explicamos en otra sesión qué es, cuáles son sus elementos, etcétera. Vamos a repetir algunas ideas. Son los nuevos tipos de fideicomisos
que se dedican precisamente a aspectos productivos. Esto necesita la participación de un fondo de inversión que puede aportar una cantidad muy importante. Puede entrar el gobierno estatal, federal o municipal con otra aportación, empresas proveedoras que normalmente ellas, las proveedoras en el sentido de lo que llamaríamos las características para el centro de acopio, ¿verdad? El almacén, dónde va a estar el centro de acopio, al recibir lo que hacemos con las hortalizas, las vamos a lavar, las vamos a clasificar, las vamos a ordenar, las vamos a empacar, todo este proceso entran las empresas proveedoras de toda esa infraestructura. En total tenemos, ahí tienen la aportación, 31 de los productores, 30 del fondo de inversión, 5 de alguna entidad federal, estatal y municipal, que aunque efectivamente en general los subsidios han disminuido de forma importante, de todas maneras muchos gobiernos y muchos municipios a nivel de entidad estatal están muy interesados en apoyar estos proyectos y entonces tienen ustedes un agroparque de acopio de hortalizas. No los van a producir. Las hortalizas siguen produciendo en campo, los productores se han asociado y entonces lo que están tratando de generar es un esquema para que no vayan ellos cada uno por su cuenta a la central de abasto a vender o venga el acopiador, le llaman el coyote, que esté juntando de varios y entonces genera un margen de comercialización desproporcionado al valor que le están dando al proceso. Entonces ellos se asocian, crean su fideicomiso maestro, hay fondos de inversión muy interesados en esto, y ya tienen ustedes un agroparque de acopio, y entonces esa inversión, ahí la tienen ustedes, que es la construcción y mantenimiento del centro de acopio. Y esto pues se lo dan, lo contrata con una empresa proveedora que les hace la nave, ¿verdad? Para que tengan ustedes ahí el acopio, el equipo, hay que comprar el transporte, ¿verdad? Para ir de pequeña parcela en pequeña parcela recogiendo las hortalizas y esas hortalizas, ya saben, nopales, hay muchas hortalizas que tienen muy buen mercado y que además están creciendo mucho en su consumo y las llevan, las acopian, las procesan y las mandan al mercado. Y ven ustedes, todo el mundo está participando con algo y todo el mundo pues está recibiendo algo. El fideicomiso maestro concentra y le da dividendos a la asociación de productores, ¿verdad? Porque ellos están recibiendo, además del precio por la entrega de su producto, están recibiendo, porque son socios, dividendos del negocio. Y también el fondo de inversión está recibiendo dividendos, ¿verdad? Y entonces tienen ustedes utilidades que se van también directamente a la asociación de productores, porque la asociación de productores están recibiendo, como habíamos mencionado, o sea, son dos fuentes que podríamos llamar de ingresos. Yo como productor estoy recibiendo un ingreso porque estoy vendiendo mis nopales y entonces me están pagando, muy bien, pero tengo otro ingreso, estas serían sus utilidades, pero tengo otro ingreso que es porque estoy en el fideicomiso como fideicomitente promotor y entonces esos ya son dividendos que depende de las acciones que yo tengo en el fideicomiso. Vean ustedes que pues es muy interesante porque es totalmente realista. Se puede hacer, se puede establecer esto hay los restauranteros, por ejemplo, que utilizan hortalizas, legumbres, etcétera. Hombre, pues serían o son clientes muy importantes que pueden ser abastecidos a través del centro de acopio. Todo el tema es, bueno, antiguamente le llamábamos integración vertical, integración horizontal, ahora les llamamos redes de valor. En realidad están construyendo ustedes una red de valor en la que tiene su materia prima. En este caso, no hay una agroindustria estrictamente en sentido de procesamiento. Lo que tiene es una agroindustria
en el sentido de darle un valor de presentación, un valor de acopio, un valor de integración. Muy bien. Entonces, esto sería otra arquitectura financiera para un proyecto de alta rentabilidad. Aquí, pues simplemente como referencia, ya lo habíamos visto, para hacer su FICAP, pues necesitan un prospecto de colocación, porque pues se va a crear un fideicomiso, necesitan un convenio de suscripción de los, acuérdense que un fideicomiso tenía tres partes, el fideicomitente, el fiduciario y los fideicomisarios. Fideicomitentes son los que aportaban, el fiduciario pues es la banca o el banco, y los fideicomisarios son los beneficiarios que la ley permite que sean al mismo tiempo fideicomitentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, se da esa figura porque el fideicomitente, que es la Asociación de Productores de Hortalizas, también es fideicomisario porque recibe las utilidades del fideicomiso. Muy bien. Y también necesitamos un fiduciario, que como ustedes saben, en el caso de México, tiene que ser un banco, y se hace un contrato de fideicomiso, y adicionalmente hay una figura muy importante que es el administrador del fideicomiso, porque finalmente el banco lo que dice, bueno, yo cuido el dinero, ahí lo tengo, y yo tengo que simplemente cuidar que se cumplan los objetivos del fideicomiso. Acuérdense que tiene esos elementos, ¿no? Tiene la materia, ¿verdad? Y tiene la materia, pues es el recurso, y tienen la parte de lo que le llaman los fines del fideicomiso, y tienen los elementos que ya mencioné, fideicomitentes, fiduciario y fideicomisarios. Pero el banco no se mete a la administración del negocio como tal. Su tema es simplemente el cuidar el dinero y que los objetivos que están propuestos se cumplan. Ese es su trabajo. Pero alguien tiene que cuidar el negocio, y eso pues lo puede hacer el comité de inversión, pero el comité de inversión son 3, 4 personas, y además no necesariamente son expertas en el tema, necesitan alguien técnico que ayude, y ahí es donde aparece el administrador del fideicomiso, que es fundamentalmente un grupo de técnicos. En este caso dice, bueno, mira, para hacer el acopio necesitas tiempos y movimientos, los rendimientos de las verduras son estas, hay estos precios del mercado, hay que moverse, etcétera. Llena toda esta parte técnica que se requiere para que funcione el negocio, ¿verdad? Y que entonces las decisiones estén sólidas, robustas, y se cuide el patrimonio del fideicomiso y no se acabe mañana. Muy bien. Ahora, este es lo que les platiqué es un fideicomiso que está orientado centralmente a un tema, digamos, de producción. Es producción de alta rentabilidad, porque es de alta rentabilidad. Pero la alta rentabilidad se da, y lo repito, en condiciones particulares, ¿verdad? Hay los grandotes, ¿verdad? Vayan ustedes a Walmart, ¿verdad? Y ahí están los grandotes, por ejemplo, el señor Usabiaga, ¿verdad? Él tiene, que fue secretario de Agricultura, pues él tiene un mercado muy amplio, vende todo lo que ustedes se puedan imaginar de hortalizas, ¿verdad? Lechugas, etcétera. Hay otros que tienen el mercado muy bien posicionado, pero aquí estamos hablando de pequeñitos que los que queremos es que se asocien y que entonces en grupo hagan lo que no pueden hacer en forma individual. Pero también podemos pensar en otro tipo de fideicomiso en el que lo que estamos pensando, en este caso, es el tema social. Y el tema social tiene que ver con generación de prestaciones, servicio médico, fondo de retiro, un fondo mutualista. O sea, todo aquello que representa y que le da tranquilidad a la gente. Todos estamos tranquilos si tenemos un servicio médico y más ahora. Todos estamos tranquilos si llega uno a cierta edad y sabe que hay un fondo de retiro y que, bueno, pues yo puedo descansar y dedicarme actividades de mi gusto, ¿verdad? Porque sé que tengo recursos que me están llegando a mi fondo de retiro, o un fondo mutualista que se aplica mucho pues en temas de fallecimiento, ¿verdad? Todo el mundo participa y en un momento dado hay un seguro de vida que está ahí.
Entonces, y esto es muy crítico porque, pues, también si algo ha potenciado, revelado, profundizado la situación que hemos vivido de la pandemia, es la ausencia de muchas prestaciones para mucha gente. La, la digamos, la soledad o la debilidad que tienen para poder afrontar estas circunstancias. Muy bien. Entonces, aquí también este fideicomiso puede servir para, ¿por qué no?, crear su financiera popular. Una financiera popular que, como ustedes saben, hay muchas, lo hemos platicado, financieras que manejan ahorro, otras que manejan ahorro y préstamo, ¿verdad? Las APIs. Hay financieras que les pueden a ustedes dar créditos para que, como parte de del fideicomitentes, puedan llevar a cabo, en este caso fideicomisarios, pueden llevar a cabo actividades de muy diversa naturaleza y también inversiones productivas que generan ingresos y empleos. Vean ustedes aquí que entonces el fideicomiso, además de la parte productiva, tiene otros dos componentes, un componente de prestaciones y un componente de tener el brazo financiero, que los, vamos a llamarle así, que los independiza de depender de estar sujeto a las oferta financiera, vamos a llamarle tradicional. Ustedes ya tienen su financiera popular, ya lo operan, tienen sus tasas de interés, ahí ya saben, regulados y no regulados, pueden sacar sus créditos, pueden sacar, etcétera. Aquella, ¿se acuerdan de las cajas de ahorro de las empresas? ¿Verdad? Pero esto en un esquema más regulado, más técnico, etcétera. Y aquí está quienes participan, los socios participantes y sus familias. Otro nuevo elemento que estamos aquí considerando, donde ya no solamente estamos hablando de los productores, como entes que están recibiendo, digamos, el beneficio de esta asociación, sino que ahora directamente también sus familias, porque van a estar beneficiadas por el tema de servicio médico, los fondos de retiro, etcétera. Entonces, es más rico este tipo de fideicomiso porque considera temas más diversos, como es la parte social, la parte de inversión productiva y ese brazo financiero que es muy importante porque los hace dueños de su propio destino en términos financieros. Claro, hacer una financiera popular no es pequeña, no es una tarea pequeña, es muy complicado, tiene altos riesgos, requiere conocimiento, pero si se logra llevar a cabo, pues da una fortaleza, digamos, muy, muy importante. Esto es un tema muy, muy común, vamos a llamarlo así, en Europa y en Estados Unidos, que tienen esquemas armados para las cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas tienen su propio brazo financiero, tienen una serie de servicios médicos, porque, como ustedes saben, allá, pues el seguro médico es privado, fundamentalmente, y entonces tienen que tener, pues, una forma de pagar esos seguros privados. Muy bien. Entonces, otra idea es cómo hacemos ese fideicomiso sustentable. Y entonces aquí les planteamos digamos, un giro de lo que habíamos ya manejado, que es aportaciones de fideicomitentes fundadores, ¿verdad? Son las contribuciones, yo le entro al fideicomiso, aquí están mis recursos. También, y esto es muy interesante, en los fideicomisos el dinero suda, está ahí, lo tiene el banco, pero está sudando, está generando intereses de las aportaciones y también espera unos recursos y transferencias, por ejemplo, de bienestar. Esas transferencias directas que se generan a las familias, pues hombre, los jefes de familia dicen, oye, este dinero pues me sirve también, pero quiero juntarlo con otros recursos de alguien más
y para darle mayor potencialidad. Porque es lo que llaman el efecto multiplicador. El peso que yo estoy metiendo ahí pues significa 4 o 5 pesos cuando está integrado con otros. Y luego entran recursos de fideicomitentes adherentes, por ejemplo, fundaciones internacionales de las que hemos ya platicado, bancos de desarrollo, y esto lo platicamos muy claro en la Constitución de Finanzas Híbridas, que dicen, oye, ¿estás tú preocupado por producción sustentable? Le entro, me gusta. ¿Qué estás haciendo? Entonces, no entro como fideicomitente fundador, pero sí como fideicomitente adherente, y entonces me sirve, como lo habíamos dicho, estoy pagando mis cuotas al seguro, o hago mi seguro privado y otros beneficios, y entonces esto entra del fideicomitente, pero también me comprometo, este es el tema, que lo que estoy haciendo de producción sea sustentable. Y desde luego las corporaciones internacionales no solamente dan recursos, digamos, en líquido, sino que también dan asistencia técnica, y entonces les ayudan a ustedes a tener esto. Y ahí sí cierran ustedes el fideicomiso, cumplen con la condición, o sea, en alguna parte, cuando se definen los fines, o así cuando se definen los objetivos del fideicomiso, se especifica que los recursos de este fideicomiso estarán destinados a proyectos de inversión que tengan características de sustentabilidad, ¿verdad? Si no, pues no pasa, no se da el recurso, y el banco está muy al pendiente de que se cumpla el comité de inversión, el administrador, etcétera. Muy bien. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo se puede armar este fideicomiso, porque más que todo habla de quiénes participan y cuánto tienen que aportar. Yo dije que había aportaciones, bueno, ¿qué aportaciones? Y de cuánto y cuántos entran. Entonces, este es un ejercicio de un posible fideicomiso donde se está tratando de cubrir pues la situación de productores que no han pagado el seguro social, no han tenido dinero simplemente, y entonces tienen que negociar con el Seguro Social una actualización con cuotas menores. Y ahí tienen ustedes, ¿verdad? El costo promedio por socio, pago directo, pero a través de un convenio con la organización, ya no es personal, baja el costo mensual, costo anual es este, y el costo promedio por socio pago a través del Fondo Social con apoyos de producción sustentable baja también a 726, ¿verdad? Entonces, la aportación anual que daría el productor sería de 8,722 pesos, bajo el supuesto que tengamos 500 productores participando en el fideicomiso. Y esto es muy interesante porque, y ahora sí para los compañeros contadores, ¿verdad? Finanzas corporativas es un tema de destino, o sea, origen de recursos y destino de los recursos. Este es el tema fundamental en el análisis de finanzas corporativas. Y aquí tienen ustedes el origen de los recursos, sería la aportación por socio, el subsidio público del proyecto, subsidio público de bienestar, que esto sí existe todavía, y filantropía, o sea, donaciones que están ahí presentes y que constituyen, digamos, la bolsa de los recursos que se van a aplicar, multiplicado por el número de socios, nos da estos recursos, y tenemos para el año 2, al año 3, porque también estamos pensando en el tema de resiliencia, en el tema de sustentabilidad, en el sentido de que se mantenga, no en el sentido de que sea impacto social, que además sí lo es, impacto ambiental, pero también que se sostenga, que no desaparezca, porque si se comen el recurso, pues se acabó el fideicomiso, ¿verdad? La ley dice que una de las situaciones por las que puede distinguirse un fideicomiso es porque ya no haya recurso sobre el cual se cumplan los objetivos. Entonces aquí vean ustedes las aportaciones, y aquí están los usos. ¿Para qué se destinan? Bueno, una parte es para pagos, el seguro social, se puede pensar también un seguro privado, inversiones de producción responsable y un costo operativo por socio, porque pues hay que pagar los administradores del fideicomiso, etcétera. Y ahí tienen ustedes, ¿verdad? Estos son
el destino, estos son el origen, este es el destino. Y finalmente, aquí lo que tenemos bajo estas condiciones, y esto es muy importante porque nos habla de la necesidad de un superávit, o por lo menos que esté equilibrado, o sea, que costos y que el origen, o que el origen de los recursos alcance para el destino que se tiene asignado. Entonces, en esta modelación que hicimos, en este ejemplo, vean ustedes que la aportación de productor nos da, con 100 productores, 100 socios, nos da una superávit de 16,000. Ahora, si aumentamos el número de la aportación del productor, nos llega a 150,000 el superávit, ¿verdad? Del fideicomiso. Y si aumentamos la aportación por productor y aumentamos el número de socios, entonces ya tenemos 670,000. Lo que no queremos es que haya pérdidas. Entonces tenemos que, en esta arquitectura financiera, tenemos que definir, digamos, la modelación tal que aseguremos que el destino de los recursos alcancen para cumplir los objetivos. Muy bien. Y ahí lo tienen ustedes, porque además hay parámetros, está cambiando todo, y aquí los parámetros hablan sobre la tasa de interés de las aportaciones, la tasa de interés de subsidios reembolsables. Hay subsidios que se dan, pero que se recuperan con una pequeña tasa de interés, las dividendos sobre aportaciones y las utilidades sobre proyectos productivos. Todos estos son elementos, son parámetros que generan la arquitectura del proyecto. O sea, hay que saber el costo del dinero, hay que saber cuánto le vamos a dar, cuáles son las utilidades esperadas de los proyectos productivos, hay que saber, hay que tener expectativas al respecto. Y vean ustedes entonces, aquí tenemos el superávit del que habíamos mencionado. El primer año, ¿se acuerdan? Era de 670,000. Este fue el ejemplo anterior, los 670,000, 680, y va creciendo este superávit, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo pueden ustedes armar, digamos, su arquitectura financiera para este tipo de organizaciones, pero siendo muy cuidadosos en los elementos que participan. Y ahí está un ejemplo, eso es un análisis de riesgo que hicimos, donde lo que se llama de tornado, y lo que hace fundamentalmente es qué es lo que afecta más el superávit. Y vean ustedes, el que lo afecta más es el número de socios productores y luego la aportación por socios. Es decir, si esto cambia, el superávit cambia. Lo rojo quiere decir que pues ya no tenemos superávit, tenemos pérdida. Lo azul es que está creciendo el superávit, y lo mismo aquí, estamos teniendo un superávit, ya no es superávit, ya es un déficit, y aquí tenemos un superávit. Pero digamos que aquí la conclusión práctica es, oye, preocúpate más por tener más socios en cuánto aporta cada socio. Muy bien, vamos al cuarto, que es arquitectura financiera para un agroparque de alta tecnología. Esto es un tema empresarial, totalmente, ¿verdad? Porque es práctico y es un ejemplo real de cómo se hizo, en el que un servidor participó cuando trabajaba yo en el FOSIR, y se creó el agroparque de Juchitlán, que es un modelo de proyecto exitoso. En una última plática que escuchamos del administrador, uno de los empresas que están dentro del agroparque, nos hablaba de una facturación este año de 500 millones. Es decir, es un éxito. Cuidan todo, tuvieron visita de LUSDA para determinar que hay calidad, son invernaderos, algunos son de vidrio, de muy alta tecnología, otros están utilizando plástico, tienen impacto social, tienen impacto ambiental, y es un proyecto que hace 10 años no existía. Lo que había ahí, si ustedes iban a ese lote, a ese predio, eran 800 hectáreas vacías, absolutamente.
Y ahí me decía, bueno, pues vamos, pongamos un campo de golf. Pero no, esto es absolutamente más rentable. Y aquí lo que les quería yo presentar está, bueno, no la hice yo, participé de ella, pero muestra una arquitectura financiera muy interesante de cómo se fundió este proyecto del agroparque. Y entonces, en términos porcentuales, vean ustedes, el 100% del proyecto, entraron varios, hubo varios participantes, el empresario, ¿verdad? El FICA es un fideicomiso privado, es un fideicomiso de inversión de FOSIR que tiene la característica de participar con un máximo del 35% en inversiones y además entró crédito, capital de trabajo a través de FIRA, los fideicomisos instituidos a través de apoyo a la agricultura del Banco de México, y ellos entraron con un 40%. Entonces, sumándolo, tenemos el 100%. Entonces, el capital social de la empresa se formó 65% con el productor inversión privada. Aquí es un ejemplo, acuérdense, los fondos de inversión que también ya lo vimos, tienen inversionistas privados, se forma con inversionistas privados. En el caso particular de FICA es un fideicomiso muy especial porque hay una participación pública de FOSIR como inversionista privado, ¿verdad? Lo permite la ley y entonces por eso tiene aquí dos elementos y tiene usted el 65% del capital social fue a través del productor y un inversionista privado que reciben ellos, digamos, utilidades del proyecto. Y ya el 35% fue FOSIR. Recuerden que les comenté que FOSIR lo máximo que puede entrar es con 35%. Y aquí en resumen, todo esto que está aquí es inversión. Aquí está el 60%, hay capital, hay participación propia, hay inversión y aquí hay crédito, 40%, que es capital de trabajo y que fundamentalmente es para lo que participó, porque toda la parte del capital, el CAPEX que le llaman, el Capital Expenditure, se cubrió a través de esta modalidad que les planteo. Pero lo menciono porque este es un caso real y es un ejemplo muy bonito de una muy funcional, muy interesante, absolutamente de éxito, de cómo pueden ustedes generar, ahorita andan por 200 hectáreas de invernadero de alta tecnología. El que les dije de los 500 millones es solamente de uno de las empresas que tiene ahorita 7, 10 hectáreas, pero las demás están produciendo pimiento, están produciendo tomate de diferente naturaleza. Y lo más importante es que cumple, digamos, desde el principio y ahora con más profundidad con este tema del impacto social, porque esta zona de Juchitlán era una zona de un gran deterioro, de pobreza, y ahora pues esto ha dado un empleo de miles a, compañeros de la zona, jóvenes, a mujeres fundamentalmente, por las características de recolecta y selección que tienen, habilidades, ha dado capacidades de muy diversa naturaleza, son muy estrictos en los temas sociales al interior y de respeto de todos los participantes. Entonces, y además tienen el tema de aprovechamiento de las aguas grises, de conversión a través de algas, y sus productos son inocuos, ¿verdad? Cuando va uno ahí, los visita, lo invitan a uno a que ahí directamente de los, digamos, dentro del invernadero de los pimientos, dicen, toma uno, puede usted comérselo aquí, no hay problema, está absolutamente cuidado. Y utilizan, que esto es muy interesante, ellos no hacen la polinización que le llamamos en forma tradicional, utilizan abejorros. Estos abejorros están aportados por una empresa holandesa que la idea es que ellos saben
mejor que cualquier ser humano, cuándo es la polinización correcta, cuándo es el momento adecuado. Toda la fertilización es a través de sistemas de computadora, ¿verdad? Es hidroponía, que es un concepto muy importante de ahorro del agua, tienen sistemas solares, en fin, todos estos elementos que a uno le gustaría que constituyan una forma correcta de hacer negocios están presentes. Y además, como no les da, casi su mercado, pues no es infinito, pero es tan amplio, entonces también compran de productores de la zona, pequeños productores que tengan simplemente la calidad para hacerlo. Y esto lo conecto con el siguiente ejemplo, una actividad financiera de una fundación, por cierto, para impacto social, que tenía la siguiente situación. Ellos habían logrado, esta fundación, hacer un esquema de apoyo a familias para que crearan invernaderos, pequeñitos invernaderos de 300 metros, y que estos invernaderos de 300 metros, con algunos apoyos de crédito, pudieran producir tomate. Y bueno, las cosas iban caminando más o menos, pero resulta que llegó un momento en que pues el mercado se saturó, ¿verdad? Eran muchos productores, 80 familias, y bueno, pues saturaron el mercado y decían, ¿y ahora a quién vendemos? Y entonces, con un esquema de asociación con los productores de Acucitlán, visitaron y dijeron, nosotros les compramos lo que produzcan, pero necesitamos que tenga la calidad que nosotros nos piden. Entonces, como hacían ellos originalmente, eran invernaderos familiares, lo tienen ustedes, tenían su empresa articuladora, o tienen su empresa articuladora que les da asistencia técnica, y la asistencia técnica pues les permite llegar a los mercados locales. Cada invernadero en particular, ¿verdad? Trabaja, está la mamá o está el papá, están los hijos, son zonas de alta expulsión de mano de obra, que bueno, esto ha permitido que los retenga, etcétera, pero para producción pues necesitan la planta necesitan insumos, y necesitan esto depender de los viveros comerciales. Entonces aquí tienen cada productor, ¿verdad? Tiene el vivero comercial, plantas que llega, el vivero comercial les entrega la planta y la planta va al productor. Y aquí tenemos los insumos, el mercado local de insumos, el fertilizante, insecticida, todo lo que se requiera. Pero vean que cada quien, como dice, por su lado lo está haciendo, aunque hay una empresa articuladora que lo que hace fundamentalmente les entrega la asistencia técnica. Muy bien, esta es la situación actual percibida, pero ya no daba. En aquel momento le llamamos actual porque así estaba, pero ya no daba. Entonces había un problema de acopio. Y la idea es cómo se puede generar a través de la fundación un esquema operativo en el que se pueda manejar el tema de los insumos, el tema de la planta y el tema tan importante del acopio, porque el acopio significa que ya no cada quien está poniendo su producto en el mercado local, sino lo acopia y entonces pueden enviarlo a otros mercados externos. Y aquí aparece, por ejemplo, una sociedad financiera de objeto múltiple, una SOFOM, ¿verdad? Que entonces lo que hace, comienza a financiar un proceso de transformación. Entonces la SOFOM, en la parte de producción de plantas, dice, a ver, ¿quiénes son los que proveen las semillas? Entonces trabaja con ellos directamente. La SOFOM autoriza y requiere planta a la empresa de plantas. La empresa de plantas entrega planta al invernadero y comprueba con recibo al propio invernadero. Y lo que tenemos es a la sociedad financiera de objeto múltiple financiando todo este proceso. Repetimos el caso cuando estamos hablando de la parte de los insumos. Otra vez, lo que tenemos con asistencia técnica de la empresa integradora, que ya existía, articuladora,
el invernadero solicita a SOFOM un apoyo para compra de insumos y equipo. Estos son insumos ya propiamente dicho. La SOFOM analiza y autoriza el requerimiento de la empresa de insumos. Actúa como una especie de parafinanciera y la empresa de insumos entrega insumos y equipo al invernadero y comprueba con recibo. Pero vean ustedes entonces que lo que estamos teniendo ya es una integración, vamos a llamarle vertical, pero todo ya no tiene que lidiar cada una de las invernaderos con las empresas, sino que ahora a través precisamente de la SOFOM estamos teniendo este proceso. Ya se comienzan a generar, desde luego, economías de escala, descuentos, una supervisión de precios y que además pues se venda todo a lo que le llaman precios justos. Y la parte más fuerte es el empaque. ¿Y por qué la parte más fuerte? Porque el empaque implica inversión de capital, implica un recurso fuerte que hay que hacer, que hay que llevar a cabo, porque ¿qué hace el empaque? Bueno, el empaque lo que hace precisamente es que llegan, por ejemplo, a la gente, los de invernadero de Juchitán, dice, oye, necesito más tomate. Perfecto, mira, ya lo empacamos con la aportación, ahí te va. Y el empaque, que todo esto sucedió, por cierto, esa es una historia. Los invernaderos familiares, entonces, entregan su producción al empaque, ya no tienen que ir cada uno ahí al mercadito a vender su tomate. Era muy interesante porque pasaba la camioneta, yo recuerdo perfectamente, echaban el tomate ahí, lo aventaban, ¿verdad? Y bueno, pues así se iba al mercado. ¿Por qué? Pues porque no tenían oportunidad de hacerlo de diferente manera. Entonces, este era tomate que le llaman el guajillo, el saladet, ¿verdad? Y bueno, pues está bien, pero no tiene el precio que ofrece, por ejemplo, el tomate bola, otro tipo de tomates de especialidad, el cherry, por ejemplo. Entonces, aquí la empacadora procesa y vende al mercado con valor agregado, con información de precios diarios. O sea, ya es una operación más profesional en que los invernaderos familiares ya lo único que, bueno, lo que están haciendo es aportando su producción, pero tienen un esquema en el cual esa producción se le da valor agregado y ya no lo venden, como dicen, como commodity. Pues ahí te va, ¿verdad? Y eso, pues ya saben, los precios son estacionales, varían mucho. Cuando ustedes tienen productos con valor agregado, tienen una ventaja muy grande. Baja la volatilidad de esos precios, ¿verdad? Porque ese valor agregado se mantiene. Tienen finalmente, la empacadora recibe pago y pasa precio al mercado fresco al invernadero. Y el pago a SOFOM y retiene participación accionaria, crédito de insumos, pago asistencia técnica, etcétera. Entonces, la SOFOM está aquí participando como fondeadora, pero además en un esquema tipo parafinanciera, porque está vigilando, está haciendo las retenciones, está asegurando que los recursos y los pagos lleguen a los invernaderos familiares. Esto ya sucedió y lo ponemos como ejemplo, precisamente hasta el final del ciclo, la empacadora distribuye margen entre socios. Vean ustedes que no solamente, otra vez en el mismo esquema, no solamente están recibiendo la utilidad propia, vamos a llamarla así, de su producción, sino un margen que se genera por actuar en conjunto. Bien, déjenme concluir entonces lo que les estamos platicando. Son varias modalidades de arquitectura financiera, se explicita qué recibe cada quien, qué da cada quien. Los ejemplos que les puse a ustedes pues son particulares de casos reales, pero ustedes pueden para sus propios negocios, para sus propias empresas, para sus propios sectores, crear su arquitectura financiera siguiendo esta modelación. Y vean ustedes que en todos los casos lo que quisimos enfatizar era, uno, que no es cualquier negocio, no es cualquier empresa, es empresas y negocios que tengan un sentido de impacto social
y tengan un sentido de impacto ambiental, de mitigación y, si se puede, regeneración, y que además de rentabilidad. Este es el primer elemento que estamos diciendo. El segundo, que es la arquitectura financiera. En todos los casos, vean ustedes que hubo aportaciones diversas de crédito, de inversión, de subsidios, de aportaciones personales. Hay una mezcla. Y la tercera, y más importante, que es, bueno, es un poco la repetición, pero otra vez tiene la intencionalidad de que va a haber un beneficio para todos. Y aquí menciono yo, porque es un tema que lo platicaba ayer en una plática, en una presentación, pero que me parece muy, muy importante, el enfoque de Manuel Levinas, un filósofo francés-lituano que vivió, sufrió, estuvo en un campo de concentración, y cuando él estuvo en el campo de concentración, lo que él escribe después en su libro, que se llama Totalidad Infinitum, dice, es que la guerra le quita la identidad a las personas. La gente hace no lo que ellos son, sino lo que les dicen que haga. Y entonces se preguntó y trajo el tema del otro. Bueno, el otro, ¿quién es el otro? ¿Cuál es mi relación con el otro? Y pónganse ustedes desde el punto de vista que vamos a pensar en el otro como los beneficiarios o los que están recibiendo los apoyos de estas finanzas híbridas. Y lo que dice Levinas es que hay que respetar la identidad del otro, porque si lo queremos hacer como nosotros, bueno, pues ya no es el otro, ¿verdad? Somos nosotros mismos. Y que la mejor forma, y es muy interesante, que podemos comunicarnos y transmitir nuestra empatía hacia los otros, es a través de buscar su beneficio, ¿verdad? No es a través de racionalizar y pensar, bueno, quiénes son, a qué se dedican, catalogarlos, clasificarlos, o sea, racionalmente, que bueno, es parte de esto, pero sobre todo expresar que lo que le estoy pensando en ellos, yo, ¿verdad? Y yo, cuando digo yo, no me refiero a mí solamente, sino me refiero a una entidad o un grupo o una organización que tiene una relación con otros, y esos otros que son los beneficiarios, hay que buscar fundamentalmente el tema de su bienestar. Pues muchas gracias, les agradezco su atención, espero que les sea de utilidad este material. En la próxima sesión vamos ya a hacer en detalle y otra vez en Excel, y va a servir de repaso a todo lo que hemos visto. Vamos a ver cómo se hace ya en detalle esta famosa arquitectura financiera, cómo llegamos a los resultados que les hemos mostrado y que, para mi gusto, y esa es la expectativa, ya les dé a ustedes esa habilidad para hacerlos ustedes mismos. Ya no necesitan, oye, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué le muevo? No, mira, ya tienes, lo que necesitas es toda esta teoría que hemos manejado y el concepto de Levinas, ¿verdad? Buscar la comunicación y el conocimiento del otro a través del bienestar, de buscar su bienestar, la empatía, porque dice Levinas también una cosa que me gustó mucho. Él dice, si no entiendo al infinito, si no empatizo con el infinito, menos voy a entender al finito, menos voy a entender el infinito, ¿verdad? Y todos pues, estamos pensando a veces en este tema. Entonces, en resumen, entendamos a nuestro finito, ¿verdad? A los otros, y el trabajo que hagamos sea transmitirles precisamente el bienestar. Pues muchas gracias, estamos a las órdenes.